Buenos días, mi nombre es Javier Cruz, soy profesor de física para tercer año. El día de hoy vamos a hablar sobre el movimiento rectilíneo uniforme. Como su nombre le indica, el movimiento rectilíneo uniforme es aquel con una velocidad constante y una trayectoria en línea recta. Un ejemplo claro de esto son las puertas de las correderas de un ascensor. Estas se abren y se cierran en línea recta y siempre con la misma velocidad. Cuando afirmamos que la velocidad es constante, estamos afirmando que no cambia ni su valor ni la dirección del movimiento. Para este movimiento como tal, y bueno, y para todos los movimientos en general, nos vamos a encontrar con una serie de magnitudes, ¿okay?, que vamos a ir definiendo para que podamos resolver más adelante nuestros ejercicios. Recuerden la premisa, el movimiento siempre es en línea recta y su velocidad siempre va a ser constante, siempre va a ser la misma a lo largo de todo el movimiento. La primera magnitud de la que vamos a hablar es la velocidad. En el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante, como ya lo habíamos establecido. Por lo tanto, la velocidad es siempre igual desde el inicio hasta el final del movimiento. Estamos hablando entonces de que nuestra velocidad inicial va a ser igual a la velocidad. Lo vemos ahí. A través de una fórmula, nuestra velocidad es igual a la velocidad inicial, que es igual a constante. Con el tema de la velocidad, nos encontramos otro término, ¿no?, que también tenemos que hacerle referencia para que lo conozcan, que es la rapidez. Fíjense que la rapidez y la velocidad, a pesar de que están relacionadas, no son lo mismo, ya que la rapidez es una magnitud escalar. Es decir, es un número que normalmente podemos establecer como positivo, ¿okay?, y que establece la relación entre la distancia recorrida y el tiempo empleado. La rapidez, como acabo de decir ahorita, no tiene en cuenta la dirección del movimiento. Es decir, la misma es un valor escalar positivo. Nosotros cuando hablamos de rapidez hablamos de magnitudes que se pueden medir en kilómetros por hora, en metros sobre segundo, y siempre nos referimos a un valor en positivo, un vehículo que se mueve a 50 kilómetros por hora, un móvil que se desplaza a 100 metros sobre segundo, etc. En cambio, tenemos a la velocidad, que es una magnitud vectorial. Al ser una magnitud vectorial, esta tiene una dirección y un sentido. ¿Okay? La velocidad relaciona también el desplazamiento o cambio de posición con respecto al tiempo, tomando en cuenta un punto de referencia. Es decir, la velocidad puede ser positiva, puede ser cero o incluso puede ser negativa dependiendo del sentido en el que se haga el desplazamiento. Sin embargo, nosotros, para simplificar, ¿okay?, para hacernos más fácil los términos a la hora de realizar los ejercicios, siempre nos referimos a la rapidez como velocidad. De hecho, muchos autores de libros, muchos ejercicios que se van a conseguir en todos lados, eh, entretejen estos dos términos. O sea, se refieren a la rapidez como velocidad. Entonces, como es un término que realmente ya se utiliza ya de manera estándar eh, para referirse a la rapidez, nosotros de aquí en adelante nos vamos a referir siempre a la rapidez como velocidad simplemente. Fíjense que hay algo súper importante, ¿okay?, que complementa lo que vimos en el primer periodo, que es transformar unidades de velocidad. Ya nosotros veníamos trabajando con la transformación de unidades simples, transformar de kilómetros a metros, transformar de segundos a minutos. En este caso, cuando transformamos unidades de velocidad, debemos transformar dos magnitudes a la vez. Es decir, en el caso de velocidad tenemos metros sobre segundos, kilómetros sobre horas, y debemos hacer la transformación en el denominador y en el numerador a la vez. ¿Okay? Fíjense que aquí les voy a poner un ejemplo. Vamos a hacerlo de forma práctica para que se nos haga un poquito más sencillo. Aquí tenemos que transformar 120 metros sobre minutos a centímetros sobre segundo. Fíjense que lo primero que notamos es que vamos a pasar de una unidad de metros a una unidad más pequeña que es centímetros. Y lo mismo no pasa con minutos. Vamos a pasar de minutos a segundos, que es una unidad más pequeña. Como se puede observar, es necesario transformar estas unidades utilizando la misma escala que nosotros veníamos utilizando desde el periodo pasado. Por lo tanto, al pasar de metros a centímetros,
debemos multiplicar y vamos a multiplicar por 100, ¿ok? Y al pasar de minutos a segundos, también estamos pasando una unidad más pequeña, por lo tanto también debemos multiplicar. En este caso vamos a multiplicar por 60. ¿Por qué? Bueno, porque un minuto equivale a 60 segundos y un metro equivale a 100 centímetros. Esquemáticamente lo vamos a disponer así. Fíjense que tenemos los 120 metros sobre minutos que teníamos en un principio, pero para poder explicarles, yo separé el metro y el minuto del valor de la magnitud principal. Es decir, si leen aquí al principio, tenemos que 120 por un metro por un minuto, lo cual sería igual a 120 metros sobre minuto. En este caso sustituimos, ¿okay?, lo que hemos transformado anteriormente. Un metro equivale a 100 centímetros y un minuto equivale a 60 segundos. Y hacemos entonces las operaciones matemáticas correspondientes. Por lo tanto, al final, simplemente, si lo queremos ver de manera simple matemáticamente, vamos a hacer una multiplicación de 120 por 100 y posteriormente lo vamos a dividir entre 60 para que nos dé entonces 200 centímetros sobre segundo. En el caso de que vayamos a transformar unidades a una escala un poco mayor, en este caso estamos pasando de metros sobre segundos a kilómetros sobre hora, fíjense que vamos a hacer exactamente la misma operación, pero como corresponde, ¿okay?, en el caso de una transformación simple. Cuando vamos a pasar de metros a kilómetros, nosotros tenemos que dividir. En este caso tendríamos que dividir entre 1000. Cuando vamos a pasar de segundos a horas, pues también tenemos que dividir porque estamos pasando de una unidad más pequeña a una más grande, ¿ok? Y en este caso tendríamos que dividir entre 3600. Si hacemos la sustitución en nuestra magnitud, que es 7200 metros sobre segundo, nos encontramos que tenemos 7200 por un metro entre un segundo. Sustituimos, ¿ok? Sabemos entonces que tenemos que dividir ese metro entre 1000 y tenemos que dividir ese segundo entre 3600 para que entonces al realizar la operación matemática nos dé 25.920 kilómetros sobre hora. Acá abajo, en la segunda línea, podemos ver la misma operación matemática, pero de una manera, digamos, ya más resuelta, más simple. ¿Okay? Aquí ya dividimos 1 entre 1000 y aquí dividimos 1 entre 3600 para que nos dé entonces esos números que estamos viendo en la segunda línea. ¿Okay? Tenemos 7200 por 0,001 entre 0,002778. Yo les recomiendo, ¿okay?, que en la calculadora siempre utilicen las opciones que tienen disponibles, que son los paréntesis, que son el botón de fracción, para que monten los números racionales de una vez en el cálculo de la calculadora, más que la redundancia, ya que recuerden que cuando tienen un número con muchos decimales y ustedes eliminan cierta cantidad de decimales, pues los resultados van a variarle. Entonces puede que no les den exactos los resultados o tan precisos como deberían darle. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en la calculadora pueden poner de una vez 7200 por, a ver, en el paréntesis, 1 entre 1000, entre 1 entre 3600, y así de una vez va a dar el resultado de manera más precisa. Si lo van haciendo con decimales, pues ustedes pueden hacer la prueba en sus calculadoras, les va a dar el resultado ligeramente distinto. ¿Okay? Fíjense que en la última línea, en la tercera, tenemos la operación matemática simplificada. Tenemos 7200 entre 1000, que es el equivalente a 1 entre 1000 que tenemos en la primera línea, ¿okay?, y multiplicado por 3600, que vendría a ser el equivalente a la división de 1 entre 3600. De todas maneras, ya con tiempo podremos ir profundizando más este tema de las transformaciones a través de WhatsApp, donde pues nos podremos encontrar más a menudo a través del chat que se habilitó. Quienes no estén en el chat
por favor notifíquenle a la profesora Ingrid o me notifican a mí directamente. En la guía está el número de teléfono para WhatsApp, el número nuevo, que les invito a unirse al grupo y pues a cualquier duda resolverla a través de este medio. La siguiente magnitud de la que vamos a hablar es la distancia. ¿Okay? La distancia se mide en metros, que esa es la unidad que vamos a utilizar o que deberíamos utilizar siempre para medir la distancia. Obviamente algunas distancias van a estar expresadas en kilómetros, algunas pueden estar expresadas en hectómetros, X pueden presentarse en cualquier escala, en cualquier magnitud. Lo importante es que la unidad principal va a ser siempre el metro. ¿Okay? Es decir, al encontrarse un ejercicio donde les piden una distancia, esta distancia debe ir expresada finalmente en metros, a menos que el ejercicio les indique lo contrario. ¿Okay? Por lo general, cuando hablamos de distancia, ¿okay? Tenemos que definir lo que vendría a ser nuestra primera fórmula para el movimiento rectilíneo uniforme. Si se fijan, ahí está la fórmula que nos dice que la distancia es igual a la distancia inicial más la velocidad por el tiempo. Cuando la distancia inicial es 0, ¿okay? Obviamente nuestra fórmula se simplifica y nos queda que distancia es igual a velocidad por tiempo. Esa es la fórmula que más vamos a utilizar y que para obtener los resultados que necesitemos según el ejercicio, pues vamos a tener que despejar. En esta fórmula, obviamente, la distancia la tenemos definida a través de la letra X, la velocidad va definida a través de la letra B y el tiempo, finalmente, por la letra T. Aquí también tenemos una aclaratoria que hacer, que es la diferencia entre distancia y desplazamiento, ya que normalmente la distancia y el desplazamiento lo utilizamos como sinónimo, aunque realmente son dos cosas distintas. La distancia recorrida por un móvil es la longitud de su trayectoria. Se trata de una magnitud escalar. ¿Okay? La distancia, pues, digamos que la magnitud total del movimiento, tomando en cuenta o tomando en referencia los dos puntos que se están estudiando. Para no enredarnos tanto, vamos a ver un ejemplo en la diapositiva siguiente. Pero es más o menos la misma diferencia que tenemos con respecto a lo que es velocidad y rapidez. En este caso, la distancia es la longitud de la trayectoria, se trata de una magnitud escalar. En cambio, el desplazamiento es una magnitud vectorial. Y aunque también mide la distancia recorrida, ¿okay? En esta toma en cuenta cada uno de las magnitudes, tomando en cuenta tanto la dirección como el sentido de cada uno de los movimientos. Fíjense que en este ejemplo, lo podemos ver más claro, el desplazamiento está definido por la línea punteada verde. El desplazamiento que hace el vehículo desde el punto X1 hasta el punto X2 es una línea recta, ¿okay? Es una magnitud escalar. En cambio, la distancia está definida por la línea punteada morada. Esa línea, pues obviamente toma en cuenta cada uno de estos movimientos, cada uno de estos vectores, ¿okay? Para entonces podernos definir la magnitud de la distancia propiamente dicha. En nuestro caso, como es un movimiento en línea recta, nuestro desplazamiento y nuestra distancia coinciden. Por lo tanto, a la hora de referirnos a distancia o desplazamiento, vamos a utilizar el término simplemente de distancia. Esto también va a pasar en los libros. En la mayoría de los libros ustedes van a encontrar que se refieren a distancia, ¿okay? Para definir cualquiera de estos dos términos, sobre todo cuando estamos hablando, como ya les dije, en el movimiento rectilíneo uniforme, donde sencillamente pues nuestro desplazamiento y nuestra distancia están sobre la misma línea recta. Por último, quería hablarle de dos magnitudes. Una de ellas realmente no está presente, no se utiliza,
en el movimiento rectilíneo uniforme, que es la aceleración. Bueno, poco a poco la vamos a ir conociendo, ya que más adelante sí la vamos a utilizar. La aceleración se expresa en metros sobre segundo al cuadrado, pero en el movimiento rectilíneo uniforme, ya que su velocidad es constante, pues nuestro valor de la aceleración es cero. Por lo tanto, no tenemos aceleración en este movimiento y no nos vamos a encontrar con aceleración en estos ejercicios. Por último, tenemos el tiempo. Ya creo que conocemos todos lo que es el tiempo. Su unidad internacional es el segundo. Tenemos que tener también ojo a la hora de expresar nuestros resultados. Recuerden que a menos que el ejercicio les indique lo contrario, deben expresar el tiempo siempre en segundos. ¿Ok? Igual que la velocidad se expresa siempre en metros sobre segundo y la distancia siempre se expresa en metros. ¿Ok? Tengan eso en cuenta, a menos que el ejercicio les indique lo contrario, ustedes tienen que hacer las transformaciones y pues expresar adecuadamente sus magnitudes con la unidad correspondiente. Aquí vamos a ver un ejemplo en donde tenemos un vehículo que circula a una velocidad de 60 kilómetros sobre hora durante una hora a una velocidad constante y en línea recta. Ya eso entonces nos determina que es un movimiento rectilíneo uniforme. Primero nos dice que la velocidad es constante y segundo nos dice que va en línea recta. Nos piden que calculemos la distancia recorrida, nos piden que calculemos el tiempo transcurrido al circular 600 kilómetros y nos piden que calculemos la distancia recorrida a los 90 minutos. Empezamos con la solución de la parte A. Primero que todo, recuerden que tenemos que transformar a metros sobre segundos, ya que tenemos nuestra velocidad expresada en kilómetros sobre hora. Por lo tanto, pues hacemos la operación matemática correspondiente. En este caso vamos a multiplicar por 1000 y a dividir entre 3600. Finalmente, nos da que nuestros 60 kilómetros sobre hora son equivalentes a 16,67 metros sobre segundo. Con el tiempo, pues vamos a hacer lo mismo. El tiempo lo tenemos expresado en horas. Tenemos al tiempo una hora que se multiplica por 3600 segundos. Por lo tanto, nos queda que el tiempo va a ser 3600 segundos. Ahora vamos a utilizar la fórmula de distancia. Recuerden que la fórmula de distancia nos dice que distancia es igual a velocidad por tiempo. Esto quiere decir que nuestra distancia va a ser igual a 16,67 metros sobre segundo multiplicado por 3600 segundos. Finalmente, podemos obtener que nuestra distancia va a ser igual a 60.012 metros. ¿Okay? Por lo tanto, pues el vehículo que se desplaza a 60 kilómetros sobre hora va a recorrer 60.012 metros en el lapso de una hora. Fíjense que suena un poquito paradójico con el tema que les estaba hablando de los decimales. Nosotros al redondear un decimal, en este caso metros sobre segundo, nos da 16,66 periódico, ¿okay? Y al redondearlo a 16,67, pues fíjense que nos arroja un valor ligeramente superior al que lógicamente debería ser, porque si tenemos un vehículo que recorre 60 kilómetros por hora, pues nosotros deberíamos esperar que recorra 60.000 metros en una hora. Y fíjense que nos da 60.012 metros. ¿Por qué? Porque precisamente al hacer esta aproximación nos da un número ligeramente superior. Sin embargo, esto no quiere decir que esté malo. Ojo, les estoy haciendo la aclaratoria porque se van a encontrar que de repente están haciendo el ejercicio. La lógica les dice que si un vehículo va a 100 kilómetros por cada hora, pues la lógica les va a decir que en una hora recorre 100 kilómetros. Pero al hacer los cálculos, nosotros que aproximamos los decimales, pues nos vamos a encontrar con estas pequeñas variaciones, lo cual, vuelvo y les repito, no significa que esté malo, ¿ok? Pero tengan en cuenta que eso ocurre. A la hora de que vean su resultado y digan, bueno, sabes, la distancia debería ser 60.000 metros y me estoy encontrando con que mi resultado es 60.012. Pues no, está bien. El resultado está perfectamente bien, solo que esa diferencia viene dada por los decimales que hemos
aproximado. ¿Okay? Tengan eso en cuenta. Vamos ahora a la solución de la pregunta B. Vamos a devolvernos acá para que verifiquemos que nos piden el tiempo transcurrido al circular 600 kilómetros. En este caso vamos a tener que buscar el tiempo. Tenemos ya la velocidad calculada, ya sabemos que son 16,67 metros sobre segundo. ¿Okay? Y en este caso nos dicen que quieren saber el tiempo a los 600 kilómetros. Los kilómetros también tenemos que transformarlos a metros. No podemos mezclar distintas unidades. ¿Okay? Siempre debemos estar pendientes de que si estamos trabajando en kilómetros, pues trabajar todo en kilómetros, trabajar todo en horas y después hacer la transformación al final si ustedes desean hacer eso. Yo por lo general les recomiendo transformar las magnitudes que tengan a la unidad con la que van a expresarse finalmente al principio. De esta manera, al hacer la solución A, solución B, solución C, pues ya solamente tuvieron que hacer la transformación una sola vez en un principio y listo. También pueden optar por trabajar en kilómetros sobre hora y cuando tenga el resultado al final, pues entonces expresarme, hacer la transformación y expresarme en metros sobre segundo. Fíjense que en este caso vamos a hacer la transformación de distancia volviendo a la solución B. Tenemos que 600 kilómetros, pues son 600.000 metros. Ahora vamos a despejar la fórmula. Sabemos que distancia es igual a velocidad por tiempo. En este caso necesitamos despejar el tiempo, pues simplemente pasamos la velocidad hacia el otro lado de la igualdad y pasaría dividiendo. Nos queda entonces que el tiempo es igual a distancia entre velocidad. Por lo tanto, tiempo va a ser igual a 600.000 metros entre 16,67 metros sobre segundo, lo cual nos arroja como resultado que serían 35.992,8 segundos el tiempo que le tomaría a este vehículo a esa velocidad recorrer 600 kilómetros. Para responder C nos están diciendo, nos están pidiendo que calculemos qué distancia recorrió el vehículo al cabo de 90 minutos, manteniendo obviamente la velocidad que ya traemos desde el principio. Acuérdense que el movimiento rectilíneo uniforme nos dice que nuestra velocidad siempre es constante. ¿Okay? Y nos piden calcular la distancia que ha recorrido al cabo de 90 minutos. Recuerden que 90 minutos lo tenemos que pasar a segundos. Entonces tenemos que multiplicar 90 por 60 para que nos dé 5.400 segundos. Y pues aplicamos nuestra fórmula tal cual la enunciamos en un principio. Distancia igual a velocidad por tiempo. Por lo tanto, tenemos que serían 16,67 metros sobre segundo multiplicado a 5.400, lo cual nos arroja un resultado de 90.018 metros. Por lo tanto, podemos decir que nuestro vehículo recorre 90.018 metros en 90 minutos, 5.400 segundos. ¿Ok? Lo cual sería equivalente a 90 kilómetros, ¿no? Sería exactamente la distancia que recorre nuestro vehículo en este tiempo. Pues con esto terminamos lo que sería nuestro ejemplo para lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. A través del WhatsApp, como ya les comenté, podemos estarnos comunicando para resolver cualquier duda, para aclarar cualquier cosa que encuentren o cualquier duda que tengan con respecto a los ejercicios. Y pues podemos conversar un poquito más de este tema. Se les quiere mucho, cuídense y hasta la próxima.